Vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, amigos, ¿cómo están? Damos apertura a una nueva semana informativa. Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Una semana que se inicia pues con tristes noticias o una semana además que promete ser muy importante y además de mucha tensión si tomamos como referencia lo ocurrido por lo menos en nuestro país este fin de semana, ¿no? Ya iremos relatando y iremos pues perfilando algunas cosas que pudieran visualizar lo que será la actividad informativa en esta semana que, como dije, estamos comenzando en el día de hoy, el lunes 29 de agosto. Bueno, evidentemente que la noticia que ocupa la mayor cobertura informativa, pues es la muy lamentable muerte del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, repercusión mundial sin duda alguna, sorpresiva además, una persona joven aún, con fortaleza, venía de dar un concierto el día viernes en la ciudad de Los Ángeles y muere ayer al final de la mañana, de acuerdo a información que registran las agencias internacionales y también diferentes medios de comunicación social, pues repentinamente de un infarto del miocardio. Es la información que hasta ahora se maneja, ¿no? Hay una enorme tristeza en todas partes, no solamente en la América, sino también pues en otras partes del mundo, como ya dije. Hay una ubicación informativa muy importante en diferentes partes, desde la televisión alemana hasta la televisión local, obviamente, y nosotros seremos también pues un punto de referencia porque haremos cita de lo que se conoce sobre la muerte de Juan Gabriel. También los medios impresos internacionales hacen referencia, muchos de ellos, sobre todo los españoles, a la muerte de este compositor mexicano. Muere en vísperas de un concierto que iba a dar en el día de ayer en El Paso, Texas, ciudad fronteriza con el estado de Chihuahua en México, y bueno, lamentablemente le tomó repentinamente la muerte, ¿no? Así que ya tendremos información. El gobierno mexicano, artistas de todo el mundo se pronuncian. El gobierno mexicano ha ofrecido su velatorio en esa belleza que es el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ya iremos ofreciendo detalles y bueno, hay homenajes que ya han surgido desde ayer mismo, llanto, dolor por la muerte de Juan Gabriel. Bueno, en cuanto a lo nuestro, ¿no? Este fin de semana hubo situaciones muy particulares como el traslado repentino del exalcalde de San Cristóbal a una cárcel en San Juan de los Morros, estaba detenido en su hogar, visitas repentinas a la casa del alcalde de Ledesma, quien está en arresto domiciliario, una acción que se toma también contra el alcalde de Maturín, un allanamiento que denuncia la esposa del diputado Lester Toledo en el estado Zulia. Es decir, hay una serie de hechos que tocan fundamentalmente a dirigentes del Partido Voluntad Popular, el que lidera quien está condenado a prisión, Leopoldo López, ¿no? De esto también daremos detalles en este sentido. Y el nivel de expectativas que se genera, pues con la movilización que ha pautado la oposición de diferentes partes, ha habido ya movilizaciones. Está el caso emblemático de los indígenas, el del padre Bastidas, quien ayer fue detenido, o retenido, diría mejor, retenido, en Campo de Carabobo, y también otras denuncias que vienen haciendo factores de la oposición sobre lo que está ocurriendo. El gobierno ha dicho que hay en camino, en cierres, preparándose una actividad irregular, ha hablado incluso de un golpe de Estado, lo ha dicho Maduro en una intervención que tuvo el día sábado. Bueno, y las redes se inundaron con informaciones muy inciertas, muchas da la impresión que fueran manipuladas, que fueran mentiras en definitiva, pero bueno, esta semana prepárense porque a partir de hoy vamos a estar seguramente invadidos y abrumados por cualquier cantidad de rumores y comentarios. Así que bueno, y pendientes de lo que puede ser la movilización del día jueves. El gobierno, a través del vicepresidente ejecutivo, también ha llamado a una movilización, y mañana martes el gobierno también tiene otra movilización pues de militantes y empleados públicos. Bueno, ya iremos ofreciendo detalles, hay mucha más información importante en el terreno internacional. Está la presentación hoy de Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil. Bueno, y lo más importante es que ya a partir de las 12 de la medianoche de hoy, lunes,
Pues las FARC también formalizaron, así como lo había hecho el gobierno de Colombia, el cese al fuego definitivo, según dijo el líder de esa organización, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko. Bueno, pero vamos con mucho más de inmediato, con los titulares. Vamos a presentar nuestra portada de esta primera emisión del noticiero de Televen. Tenemos lo siguiente, el tema político, ¿no? Oficialismo llama a una movilización para el 1 de septiembre para defender la revolución. Privan de libertad a 2 empleados de Macro por extorsionar a un comerciante. Esto es nota de sucesos. Desde el sábado 27 de agosto hasta el lunes 5 de septiembre quedan suspendidos todos los vuelos de aviones privados y drones en todo el territorio nacional. Nos vamos al segmento internacional ahora. Las FARC decretan, como ya les adelantábamos, el cese al fuego definitivo tras concretarse el histórico acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. Falta ahora que el directorio de esa organización a mediados de septiembre le dé el visto bueno y que el 2 de octubre la población colombiana, la sociedad colombiana diga sí o no a esos acuerdos de paz. Hoy estaremos conversando en el segmento de entrevistas con la profesora de Ciencias Sociales y Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles. Bueno, y por supuesto, en el segmento de arte y espectáculos lo que tenemos que jerarquizar y dedicarle un buen tiempo, pues es a Juan Gabriel. A sus 66 años, repetimos, falleció en la ciudad de California, el Divo de Juárez. Bueno, vamos con muchas informaciones que tienen allí ya Luzmila y Ricardo, detalles y seguramente lo último que tenga que ver con lo de Juan Gabriel, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Buenos días, Ricardo, Carlos, Venezuela. Sí, triste noticia con la que pues amanecemos el día de hoy, sobre todo para esta generación que yo creo que nos sentimos todos identificados, pues hemos crecido escuchando a Juan Gabriel. Esa es música infaltable, muy querido, por cierto, aquí en Venezuela. Sí, sin duda que un gran compositor y un excelente cantante, ¿no? Más de 1.800 piezas, tengo entendido. Estábamos revisando aquí 1.800 canciones registradas, vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de toda su carrera y bueno, no solamente él se dedicó a cantar, sino que también fue compositor, como lo estamos diciendo, y cerca de 1.500 cantantes habrían hecho pues versiones de sus temas. De hecho, una de las más famosas cantantes que siempre estuvo con él fue Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal, sí. Y fíjate qué bonita la caricatura de Edo con relación a la muerte de Juan Gabriel. Vamos a mostrársela a todos nuestros amigos televidentes. Allí lo tienen, bueno, están en el cielo Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Él le dice bienvenido amor eterno, que era una de las canciones más emblemáticas de ella, y él la saluda diciéndole querida. Bueno, mira, además filántropo, por cierto, era un gran filántropo, tenía una cantidad de obras sociales que desarrolló también y entregó pues de manera espontánea. Sí, además que Juan Gabriel, lo comentaba hace algunas semanas, por cierto, es un artista que a pesar de sus 66 años de edad tenía la capacidad de constantemente estar reinventándose con nuevas propuestas, no pasaba de moda, a pesar de tener siempre Había esas canciones. con Juanes hace poquito un tema. Sí, también. Entonces, y está en una gira, ¿no? Por buena parte de los Estados Unidos. Hablaba del concierto en El Paso, Texas, que iba a ser ayer. Y finalizada luego la gira, salía de Estados Unidos y iba a Puerto Rico en octubre y finalizaba ahí esa última actividad de este año y su última al final. Bueno, una información que está presente en todos los diarios de circulación nacional y obviamente en los periódicos de México. Rápidamente hacemos el repaso por la prensa mexicana. Ahí tenemos la portada del diario Milenio, donde también se hace reseña de lo ocurrido. Se presenta una gráfica de una de las presentaciones del artista, de Juan Gabriel, y ellos lo titulan "Fue un placer conocerte, Juan Gabriel murió de un infarto en California". Otro diario, El Informador, también de México, "México llora la muerte de Juan Gabriel", y bueno, muestra una serie de fotografías y de personas llorando en este primer homenaje póstumo que se realiza a este importante artista, cantante, compositor mexicano. bueno, vamos a arrancar entonces con los titulares nacionales. Vamos a lo nuestro.
Comenzamos con la portada del diario El Nacional. Entes internacionales asesoran investigación sobre corrupción. El Instituto de Gobernanza de Basilea, la iniciativa SAR y de la ONU y también el Banco Mundial apoyan a la Comisión de Contraloría del Parlamento en la misión de aclarar los casos de PDVSA y el sistema cambiario. Piratas asaltan hasta 3 camiones diarios en la autopista regional del centro. Los delincuentes interceptan las unidades que transportan los alimentos. Del Pino se queda en PDVSA para no afectar operaciones riesgosas. El presidente de la petrolera cayó en desgracia entre los radicales del PSV por sus declaraciones que cuestionaban las directrices del Plan de la Patria. Sin embargo, como ha estado negociando directamente el canje de bonos y la cancelación de la deuda con los proveedores, además de la recuperación de la producción, el mandatario se vio obligado a reconsiderar su sustitución. Y también nos vamos ahora a una última nota que presentan acompañada de una gráfica. Buhoneros del subterráneo, aunque está prohibida en las normas del sistema de transporte, en cada línea de metro de Caracas opera un grupo de hasta 30 personas que pueden llegar a vender 10.000 bolívares en chucherías en un día. Bueno, tenemos a continuación la portada del Universal, temas de orden económico, pues encabezan la información en esta portada del día de hoy. Venezuela plantea a Colombia uso de la tasa de ICOM en la frontera. José Bielma Mora, gobernador del estado Táchira, pues hace este planteamiento en una entrevista y sustenta su argumento sobre el uso del sistema de divisas complementarias en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre las relaciones comerciales en los linderos de los dos países. También pues se pudo conocer este fin de semana que el INAC suspende temporalmente vuelos privados y los drones. La medida está en vigencia hasta el próximo 5 de septiembre. En materia de alimentos, aseguran distribución de trigo para lo que resta de año. Y en información internacional, un tema del que vamos a estar muy pendientes el día de hoy, Dilma Rousseff concurre al Senado de Brasil. Será esta la primera vez en la que la presidenta de Brasil acude al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra. Vamos con la portada, amigos, del diario El Nuevo País. ¿Qué nos dice? Chavismo obsesionado con la toma de Caracas. Héctor Rodríguez, jefe de la bancada parlamentaria del PSUV, ejemplifica el temor de su partido con la venidera marcha opositora al asegurar que la MUD busca reeditar las guarimbas del año 2014. Padrino no votará a nadie por firmar contra Maduro, dice este diario, y también cero excusas. Lo acompañan de una gráfica. Un grupo de jóvenes con discapacidad emprendió este domingo un viaje desde el estado Lara con sus sillas de ruedas hasta la capital venezolana y asistir a la marcha denominada Toma de Caracas. En el caso de la portada del diario Vea, vamos a revisar declaraciones del vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Él manifiesta en torno a la Asamblea Nacional que no existe y que está derrotada. Afirmó esto durante su alocución en Curiepe, estado Miranda, y afirma que este es el momento más difícil para la oposición. Aseguró que la marcha del 1 de septiembre no es una movilización, sino un plan desestabilizador. Oposición desesperada por llegar a Miraflores. Estas declaraciones responden al jefe del bloque parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, que señaló que la derecha se ha desconectado del pueblo en su obsesión de llegar a Miraflores. Y por otra parte, otra información de orden internacional, reafirma el respeto a Venezuela. El Parlamento de Ecuador, mediante un comunicado, ratificó su respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela e informó que Viteri no se encontraba en Venezuela como representante oficial de la nación suramericana. La portada del diario 2001 nos presenta una gran gráfica donde se muestra al cantante mexicano Juan Gabriel, el divo eterno e inolvidable, 1950, año en el que nació, y el año 2016, año en el que muere. Bueno, se hace una reseña de su carrera, se señalan varios tuits. El del presidente Enrique Peña Nieto, presidente mexicano, dice: lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país, mis condolencias a sus familiares y amigos. A otro tema, dice el diario 2001, sigue el peregrinaje a Caracas para el 11 de septiembre. Ayer se sumó un grupo de sillas de ruedas que vienen desde el estado Lara y hospitales dan poquita comida. Esto en la sección de Con la Gente del 2001. Vamos a revisar a continuación la portada de Últimas Noticias. Tenemos temas relacionados con el diálogo. En este caso, se afirma que es vital contra la violencia. Esto según declaraciones de Héctor Rodríguez, que dice que no se puede renunciar
a dialogar. Según el parlamentario, el Gran Polo Patriótico, parlamentario del Gran Polo Patriótico, el 1 de septiembre es el inicio de una nueva etapa de las guarimbas. En materia económica, el gobierno le puso un parado al dólar negro, esto según el ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, y también otra información de orden económica, pero microeconomía, tiene que ver con lo que nos afecta directamente, es que venderán baratos los uniformes en 5.000 escuelas para el nuevo año escolar. Los planteles seleccionados se encuentran en zonas de pobreza extrema. La portada del Mundo, Economía y Negocios. Paz en Colombia juega a favor del comercio binacional. Analistas prevén que la reducción de la violencia estimulará el desarrollo de las actividades económicas y el flujo de los productos entre ambas naciones. Bueno, y en el caso de la portada de Meridiano, cede la información deportiva el día de hoy ante esta noticia que enluta a todo el gremio de la música el día de hoy. Y es pues la partida del Divo de Juárez, Juan Gabriel, eterno e inolvidable. Se me olvidó otra vez, amor eterno, hasta que te conocí, querida, fueron algunos de los temas que engrandecieron la carrera de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. El autor, compositor y cantante dijo ayer adiós a los 66 años de edad en su residencia de Santa Mónica, California, luego de sufrir un infarto. Bueno amigos, hacemos una pausa. Al regreso revisamos el reporte del tráfico, el estado del tiempo y mucha más información acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, comenzamos de inmediato nuestra ronda regional, en esta oportunidad con el Clarín que circula en el estado de Aragua. La información más destacada para ellos el día de hoy es la siguiente: combaten mafias de las colas. El alcalde Juan Carlos Sánchez, en compañía del comandante del cuartel Montilla, anunció el arranque de la segunda etapa del plan Comprando en Paz, que consiste en organizar un día antes la asistencia de consumidores a los supermercados. Portada del diario El Norte, que circula en el estado de Anzoátegui, nos dice que el 40% del transporte está paralizado. Esto debido a problemas para obtener lo que sean repuestos, baterías, cauchos y otras necesidades que tienen los vehículos. Del oriente del país tenemos La Verdad de Monagas. Aquí se menciona como noticia principal la juramentación en Monagas del Comando de la Dignidad, así como también una gráfica principal nos muestra a Juan Gabriel, ídolo por siempre, en homenaje pues al lamentable fallecimiento de este importante cantante latinoamericano. Diario El Puerto circula en el estado Vargas, nos señala que en esta entidad se activaron 26 puntos de control, esto en materia de seguridad. Tenemos a continuación el diario Los Andes en su versión que circula en el Vigía, Estado Mérida. La cultura se agrieta en el Mariano Picón. El centro cultural nació bajo el mandato de Jesús Rondón Nucete, quien afirmó que da dolor la realidad en la que se encuentran actualmente estas instalaciones. Notitarde nos dice, dedicada a su portada al fallecimiento de Juan Gabriel. Adiós, Juan Gabriel. En materia de política se señalan declaraciones del diputado Héctor Rodríguez. Insistiremos en llamado al diálogo para evitar que se imponga la violencia. Por otra parte, se reseñan las declaraciones también de Henry Ramos Ayub. Según este diario, comentó Ramos Ayub, hipócritas quienes no hablan de candidaturas. El Tiempo del estado de Anzoátegui tiene información sobre el funcionamiento de los laboratorios. Nos dice que en 90% de los laboratorios de esta entidad están laborando al 30% de su capacidad. Y en la gráfica también mencionan el Divo se despidió. Panorama del estado Zulia tiene información de carácter electoral. Otro debate sobre el 20%, en este caso si la validación es nacional o estadal, y dedican media página a Juan Gabriel. Brillará por siempre. Bueno, y a continuación vamos a complementar toda esta información de carácter regional con algunas imágenes de los acontecimientos periodísticos más destacados de la semana pasada para complementar nuestro panorama informativo. Esto lo tenemos en Lo que fue Noticias. Adelante.
En este día maravilloso que Dios nos regala para compartir, le pido al Señor que derrame una bendición especial, no solo sobre los... En medio de los lobos nos apartamos, pero el pueblo venezolano necesita que sea la Madre Iglesia la que haga despertar las conciencias. Con orgullo y emoción fueron recibidos los atletas en el balcón del Palacio de Miraflores. Un total de 3 medallas y 9 diplomas fueron obtenidos por los deportistas. Queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación. Fue muy aterrador. Hubo un gran temblor. Todo se movía y no fueron capaces de levantarse. No había luz, nada, ni nadie a rescatarnos. Y la fa respirare un po'. Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y esta... Bueno, revisamos el panorama internacional, en este caso con el Clarín, que circula en Argentina. La noticia principal pues, nos cuenta que agrega 9 horas de clases por semana en las escuelas porteñas. Esto tratando de mejorar la calidad educativa. Vamos con la portada del diario El Tiempo que circula en Colombia. Gobierno y FARC iniciaron cese del fuego definitivo. Tras 52 años, la Fuerza Pública y la FARC no van a adelantar acciones ofensivas. Este se considera el primer paso para la preconcertación y además la dejación de las armas. Diario Correo, que circula en Lima, Perú, tiene entre las informaciones más destacadas pues lo referente a la muerte del cantante Juan Gabriel. ¿Cómo quisiera que tú vivieras? Es el titular. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, falleció ayer a los 66 años de edad y la nostalgia se apoderó de sus fanáticos en todo el mundo. Bueno, y como era de esperarse también, el diario La Jornada, que en este caso circula en México, titula con el fallecimiento del cantante mexicano Juan Gabriel. El Divo se fue, es el titular principal. Juan Gabriel murió ayer en California, horas después de dar un gran concierto. Se señala también que el presidente de esa nación, Enrique Peña Nieto, ofreció el Palacio de Bellas Artes para realizar un homenaje. Esto sí la familia lo quiere. Juan Gabriel tenía 66 años y estaba con una agenda muy apretada, con 22 conciertos en ciudades de Estados Unidos. Vamos a revisar otros temas internacionales, amigos, a través de las agencias de información. Comenzamos con EFE y nos dice que en Bélgica 5 personas fueron detenidas, esto tras el incendio criminal ocurrido en la madrugada de este lunes en el principal centro científico de justicia en Bruselas. Provocó una explosión e importantes daños, pero afortunadamente no causó heridos. Nos vamos ahora a Brasil. Dilma Rousseff se defenderá este lunes ante los senadores que deciden su destitución en el que podría ser su último acto como presidenta de Brasil, si resulta culpable de lo que se le acusa. Y vamos a finalizar con AFP. Fíjense bien, más de 300 renos murieron, esto fue en Noruega, fueron alcanzados por un rayo. La información se dio a conocer este lunes por parte de las autoridades de ese país. Los animales fueron hallados muertos en un parque nacional donde viven 10.000 renos en libertad. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Revisando las condiciones del tiempo, pues tendremos un panorama de precipitaciones en entidades como Guárico, Sucre, Delta Macuro, Monagas, Anzoátegui y también en Nueva Esparta. En lo que corresponde a nuestra capital, tendremos cielos nublados y una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. Vargas,
con cielos también nublados y precipitaciones en la entidad, con una temperatura que va a rondar entre los 21 y 33 grados centígrados, y vamos a cerrar el día de hoy con el pronóstico del tiempo para Cumaná. Cielos nublados, también se van a presentar lluvias el día de hoy, la temperatura máxima podría alcanzar los 32 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón, que nos tiene la información del tránsito y también algunos tweets diversos que ustedes con mucho cariño nos hacen llegar cada mañana. Adelante, Ricardo. Comenzamos. Autopista Regional del Centro con gran afluencia, sentido hacia la ciudad de Caracas, con lentitud entre Maitana y Los Ocumitos. Esta imagen corresponde a la vía Panamericana a las 5:40 minutos de la mañana, sin luz, nos señala el usuario. También nos dicen que de Guarenas a Caracas, la Gran Mariscal de Ayacucho, sin contratiempos. Esta imagen corresponde a una protesta de vecinos de la calle Cantaura que la cerraron por desborde de cloacas en la ciudad de Valencia. Así amanece Playa Huacuco en Margarita. Bueno, mandan saludos de Nuevo Despertar, un arrocito chino que nos mandaron para el almuerzo. Mira que hay otro almuerzo bien ligerito también. El desayuno soñado de Rosalba Costa, bueno, está allí. Mira, este desayuno es así con lo que había en la nevera. Yo creo que es el recalentadito de lo que quedaba. Y bueno, finalizamos nuevamente con esta imagen que manda Antonio José Longar de Juan Gabriel. Se me olvidó otra vez, descansa en paz, Juan Gabriel. En redes sociales seguramente, bueno, ya de hecho ayer se estaba expresando todo, bueno, la gente, verdad, muy sentida, ¿no? Con la muerte de Juan Gabriel. Bueno, esto es una muestra, ¿no? Así es. Señor. Sus composiciones al amor y también al desamor, ¿no? Sí, también. Por eso era un gran compositor y bueno, lastimosamente se fue repentinamente. Bueno, resumamos entonces algunos detalles de lo que en breve tendrán ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen una vez de la pausa comercial. Por supuesto, la muerte del Divo de Juárez va a ocupar un lugar prominente en el desarrollo de las noticias en el día de hoy. Mucha información y reacciones a propósito pues, de esta repentina y muy sentida muerte de Juan Gabriel. Detalles, de verdad, de lo que ocurrió el fin de semana. La situación política está bastante tensa, ¿no? Y lo que se vislumbra es que estará muy movida desde el punto de vista informativo a partir del día de hoy. Habrá reacciones seguramente con lo que pasó el fin de semana, con algunos dirigentes, sobre todo del partido Voluntad Popular. Información de sucesos presentaremos como ya es costumbre, la información internacional, dos aspectos fundamentales, el anuncio del cese al fuego definitivo de parte de las FARC en contra del Estado de Colombia y además la presentación hoy de Dilma Rousseff, la presidenta suspendida de Brasil en el Congreso de ese país para defenderse de las acusaciones. En el segmento de entrevistas hablaremos con Colette Capriles, quien es profesora de Ciencias Sociales y Filosofía en la Universidad Simón Bolívar. Seguramente el tema del momento que vivimos será abordado en esa conversación y al concluir mucho más sobre la muerte del Divo de Juárez en el segmento de Arte y Espectáculos. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudí Peroso y Héctor Mato. Estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, buenos días, Gaudí, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días, Venezuela. Saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángeles Soto, y a la querida comunidad de personas sordas que siempre está en sintonía de Televen. Comenzamos. Y lo hacemos con la noticia que da la vuelta al mundo. Este domingo a los 66 años murió en Estados Unidos el reconocido cantante mexicano Juan Gabriel luego de sufrir un infarto. Como quisiera que tú vivieras. La muerte se registró aproximadamente a las 11:30 de la mañana de este domingo en Santa Mónica, California, luego de ofrecer su última presentación en la ciudad de Los Ángeles. Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, en enero de 1950. Fue cantante, actor, compositor, intérprete, productor discográfico y filántropo mexicano.
A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y su último álbum lo tituló Los Dúo, estrenado en el año 2015. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos. En su trayectoria contribuyó a la música popular en América Latina en diferentes géneros como las baladas, rancheras, boleros, pop y música norteña. Entre las canciones más emblemáticas del mexicano se encuentran las tituladas Lágrimas y Lluvia, Mis Ojos Tristes y Amor Eterno, las cuales dedicó a la memoria de su madre, quien falleció el 27 de diciembre de 1974. Fue el principal precursor y bastión de la música regional mexicana contemporánea a lo largo de su trayectoria. En una entrevista realizada en el año 2015, reveló que la primera vez que tomó un avión en su vida fue para venir a Venezuela, cuando corría el año de 1974. El presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez, lo recibió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, lugar en el que se sentía la euforia nacional por el Divo de Juárez. Diversas han sido las reacciones por parte de personalidades de la política y del espectáculo que han ofrecido a través de la red social Twitter todo su apoyo y condolencias a familiares del cantante, incluyendo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien señaló que Juan Gabriel habría partido muy pronto de este mundo. Sin embargo, destacó que ha dejado un gran legado con su música. Por su parte, la destacada animadora venezolana Maite Delgado se mostró conmovida por la inesperada partida del que consideró un maestro musical. Los venezolanos Leonardo Padrón y Gaby Spanik también se unieron al duelo que embargó al mundo la noche de este domingo. Paz a su alma. Yo vivía muy bien. Bien, amigos, continuamos con otras informaciones. Les comentamos que desde el sábado 27 de agosto y hasta el próximo lunes 5 de septiembre quedan suspendidos los vuelos de aviones privados y drones en todo el territorio nacional, así lo informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC. A través de un comunicado, el INAC aseguró que la medida se realiza en conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Aeronáutica Civil vigente. El instrumento señala que el Ejecutivo Nacional, por razones de seguridad, de interés público y de defensa, podrá restringir, suspender o prohibir temporalmente en todo el territorio nacional la navegación aérea, así como el uso del espacio aéreo por aquellos objetos que sin ser aeronaves se desplazan o sostienen en el aire. Se espera que este lunes el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el mayor general Néstor Revero le ofrezcan una rueda de prensa al respecto. Seguimos. Un comerciante de 84 años fue degollado por sujetos que ingresaron a robar en su casa ubicada en la calle Terepaima del Marqués, acá en Caracas. Manuel Barrios, de 84 años, quien estaba recién operado por segunda vez de la próstata, se encontraba dentro de su vivienda pelando unas verduras para cocinarle una sopa a su esposa, Luisa de Barrios, de 74 años, quien está imposibilitada para caminar, cuando de pronto unos sujetos ingresaron por un terreno que está cerca de la casa, rompiendo uno de los barrotes de una ventana para robar. Los sujetos sometieron a las víctimas y con el mismo cuchillo que Barrios pelaba sus verduras, lo asesinaron. Y ella escuchó como un tiro, algo, como un golpe, y ella le gritó desde adentro: viejo, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Él no le respondió, y ahí fue cuando la agarraron a ella, la metieron en el baño. Y encima de eso uno de los tipos le decía: yo me voy a quedar contigo, pues tú te pareces a mi mamá. Qué cinismo. ¿Ah? O sea, ¿en qué sociedad estamos viviendo, por favor? ¿Sabes si lo mataron con el mismo cuchillo que estaba esperando? Sí, aparentemente lo degollaron y lo golpearon y lo degollaron. Porque si la misma señora estaba diciendo que hubiera sido preferible que le hubieran dado unos tiros. Porque la forma en que murió, sufrió ese señor, por favor. ¿Ah? ¿En qué sociedad estamos? Y este país, a lo que hemos llegado. Los delincuentes dejaron toda la casa desordenada, por lo que no se pudo determinar con exactitud lo que se robaron, salvo 3 pollos que tenían en la nevera. En otro caso, un reportero gráfico identificado como Tito Díaz se encontraba con su novia en el barrio José Gregorio Hernández de San Pedro, en Los Teques, estado Miranda, cuando cerca de las 4 de la madrugada unos sujetos ingresaron al lugar con la intención de robar, por lo que le propinaron 2 tiros al camarógrafo. Se presume que en este hecho hay más personas fallecidas y heridas. A la policía le costó mucho poder acceder al sitio por lo complejo de la vía.
Entre tanto, otro sujeto identificado como Marcos Herrera, de 21 años, quien trabajaba en un autolavado en La Pastora, fue localizado muerto en un matorral del kilómetro 3 del Junquito. Según el informe policial, la víctima estaba amordazada, fue herida con arma blanca y posteriormente lo quemaron. Sus parientes aseguran que no tenía antecedentes penales y desconocen qué se encontraba haciendo él por allí. Se pudo conocer que fueron ingresados al menos 13 cuerpos aquí a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana, con lo que asciende la cifra extraoficial a 413 cadáveres en lo que va de este mes de agosto, casos que se han registrado solamente en la Gran Caracas. Marcos Colombo, Televen. Fue secuestrado Jesús González Oquendo, hijo de la alcaldesa de Guatire, Thais Oquendo, luego de ser interceptado por unos sujetos mientras se trasladaba en su vehículo. A pesar que los funcionarios de Polizamora y Poliplaza persiguieron la camioneta Machito de color blanco en la que trasladaban al joven por el distribuidor metropolitano, los delincuentes lograron escapar. Jesús Rafael González Oquendo fue liberado en la urbanización Nueva Casarapa tras recibir un disparo en la región supramaxilar izquierda. Fue despojado de su vehículo, pero se encuentra fuera de peligro. Su carro fue abandonado en Los Ruices. Según el ministro de Comercio Exterior Jesús Faría, la tasa de cambio DICOM ha logrado derrotar el dólar paralelo. Esa tasa de cambio nuestra que va flotando se va acercando a Dollar Today. Por cierto, si tú veías Dollar Today hace 4 meses y lo ves ahora, prácticamente se ha estancado. Es un logro de nuestra política. Hemos derrotado a Dollar Today. Lo derrotamos, lo neutralizamos, no siguió aumentando. Pero al final, en el mediano plazo, nosotros tendremos, cuando la economía se normalice y se estabilice, tendremos una sola tasa de cambio. Pero ahora, por razones sociales, debemos mantener esas 2 tasas de cambio. Por su parte, el economista José Manuel Puente aseguró que Venezuela vive un colapso macroeconómico y que el esquema cambiario es una de las trabas principales de la economía nacional. Tenemos que ir a un esquema con un solo tipo de cambio, un CROE. Es mucho mayor, habría... 100 bolívares. Probablemente mayor. Ok, mayor 150, pues vamos a ver cómo lamentablemente mucho mayor que eso. Consecuencia de las altas inflaciones que ha vivido Venezuela. El ataque ha sido del gobierno. Cuando tú expropias y nacionalizas más de 200 empresas a lo largo de 15 años, obviamente eso genera unas señales muy contundentes en los mercados. Los inversionistas no quieren venir a Venezuela porque tienen miedo a ser expropiados. Manuel Puente afirmó que es necesario ajustar el precio de los productos de modo que reflejen la estructura de costos real. La FARC decretó cese al fuego definitivo. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan con nosotros. El gobierno de Ecuador solicitó a la presidencia de Venezuela informar sobre el incidente del pasado viernes cuando 2 legisladores ecuatorianos fueron deportados tras pretender visitar a Leopoldo López. La Cancillería ecuatoriana expresó su preocupación por el incidente en el que se vieron envueltos la precandidata presidencial Cynthia Viteri y Henry Cucalón. Embajada de Ecuador solicitó que se garanticen los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Y las FARC decretó el cese al fuego definitivo tras concretarse el histórico acuerdo de paz con el gobierno colombiano el pasado miércoles. El jefe supremo de la guerrilla, Timo León Jiménez, alias Timochenko, aseguró que ha ordenado a cada uno de sus combatientes cesar el fuego de manera irreversible y las hostilidades de forma definitiva contra el Estado colombiano, esto para colocarle fin a los 52 años de conflicto armado. El Senado brasileño finalizó la fase de presentación de testigos del juicio contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. La Cámara escuchó el testimonio del exministro de Hacienda Nelson Barbosa y el abogado Ricardo Lodi. Ambas declaraciones coincidieron en la inocencia de Dilma Rousseff. Señalaron que no existe base jurídica para acusar a la mandataria. Y los líderes políticos españoles, Albert Rivera y Mariano Rajoy, llegaron a un acuerdo de investidura luego de 8 días de negociaciones. Sin embargo, aun cuando Rajoy logró los 170 votos en el Congreso, aseguró que no son suficientes. Por eso se reunirá con Pedro Sánchez para expresarle la necesidad de terminar definitivamente con el bloqueo político. Y el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ordenó el arresto inmediato de los atletas de su país que participaron en los Juegos Olímpicos Río 2016 por considerar que fue desperdiciado todo el dinero destinado a los competidores. Calificó la delegación de ratas por no ganar medallas de plata o bronce. Pero
Bueno, qué castigo, ¿no? Solo por no llevar medalla de plata o bronce Así a es. su nación. Bueno, hay que ver qué decisión tomó exactamente, pero se supone que hicieron el mayor esfuerzo que pudieron esos atletas. Así Es que, increíble que eso suceda en esta época. así es. Bueno, una pausa, Gaudí. Increíble. Al regreso, pues tenemos que el oficialismo también llama a una movilización para el 1 de septiembre. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. El Ministerio Público logró privativa de libertad contra 2 empleados del hipermercado Macro por presuntamente extorsionar a un comerciante. Marbelis Piña y Fernando Graterol le solicitaban al comerciante 50.000 bolívares para renovar su registro en el sistema de compra del abasto. Se organizó una entrega vigilada de dinero donde los imputados fueron aprehendidos en flagrancia. Fernando Graterol fue remitido al Centro de Procesados Judiciales en San Juan de los Morros, mientras que Piña permanecerá en el INOF de Los Teques. Les comentamos que 5 venezolanos fueron detenidos en la zona metropolitana de Santo Domingo por robo a mano armada. Un vocero de la policía de Santo Domingo detalló que los hombres fueron arrestados cuando trataban de despojar a un transeúnte de sus pertenencias. Explicó que los detenidos admitieron en los interrogatorios haber realizado varios asaltos. Los 5 hombres se alojaban en un hotel en el municipio de Santo Domingo Este, donde los agentes policiales hallaron al menos 8 relojes, tarjetas de crédito, teléfonos celulares y 2 pistolas. La Asociación de Alcaldes de Venezuela rechazó el traslado de Daniel Ceballos a una cárcel del estado Guárico, así como la orden de detención contra el alcalde de Maturín, Warner Jiménez. A través de un comunicado, la asociación expresó que esta nueva arremetida es prueba de la ilegalidad de los procesos en Venezuela y condenó que el Poder Judicial actúe para perseguir a la dirigencia política y para impedir que funcionarios electos ejerzan plenamente los mandatos que la población mediante el voto les otorga. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por lo que le pueda suceder a Daniel Ceballos. Recordemos que en la madrugada de este sábado, efectivos del SEBIN irrumpieron en la residencia donde el exalcalde de Táchira cumplía medida de arresto domiciliario y lo trasladaron al internado judicial 26 de julio, ubicado en San Juan de los Morros en el estado Guárico, por supuesto riesgo de fuga. Patricia Ceballos, esposa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, aseguró que la suspensión de la medida de arresto domiciliario contra su esposo es un acto de violación de derechos humanos. La actual alcaldesa de San Cristóbal, en el estado Táchira, visitó este domingo la capital del estado Guárico para ver a su esposo Daniel, quien se encuentra recluido en el Centro de Procesados 26 de julio, ubicado en San Juan de los Morros, luego de haber sido trasladado por funcionarios del SEBIN en la madrugada de este sábado. Patricia logró ingresar al recinto carcelario junto a los padres del dirigente para constatar el estado de Daniel. Además denunció que esta medida es una nueva persecución del Ejecutivo Nacional con los llamados presos políticos. Nosotros lamentamos mucho que el gobierno, que el régimen venezolano tenga que acudir a amedrentar a la familia venezolana, a violentar a la familia venezolana, a atacar y a perseguir nuevamente a mi familia como una medida para poder sembrar miedo en la unidad venezolana, como una medida para poder sembrar miedo en el pueblo venezolano ante la toma de Caracas el 1 de septiembre. Igualmente, la mandataria municipal señaló que a pesar de la medida no frenarán sus acciones para salir el próximo 1 de septiembre a la marcha convocada por la Mesa de la Unidad para exigir la fecha de recolección de firmas que permitan el desarrollo del referéndum revocatorio. Finalmente se pudo conocer que para este martes se espera la visita de los abogados de Daniel Ceballos al recinto carcelario. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz llamó a una movilización para defender la revolución el mismo día que la oposición marchará en Caracas para exigir la fecha del referendo revocatorio. El martes vamos a movilizar Caracas solo, y en la tarde vamos a movilizar Apure, y el miércoles vamos a movilizar Miranda, y en la tarde vamos a movilizar Vargas, y el jueves nos vamos a movilizar, todo el país se lo vamos a movilizar, aparte del centro. Se la vamos a movilizar. Le vamos a movilizar Caracas también. Y vamos a ver cómo es la cosa. Nosotros no vamos a hacer los mismos del 11 de abril. Nosotros vamos con todos los hierros a defender esta revolución. Se lo juro por mi Madre Santa. Primero nos matan antes que quitar nuestra revolución. Istúriz agregó que la movilización que pretende realizar la oposición venezolana este 1 de septiembre se trata de un plan desestabilizador para derrocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
El presidente del Centro de Estudiantes de la UCB, Haller Iglesias, aseguró que no existen motivos para prohibir su paso por el municipio Libertador de Caracas. Esto a propósito de la marcha del 1 de septiembre, convocada por la oposición. Hemos sido los estudiantes. La última marcha que tuvimos, el movimiento estudiantil casualmente salió de ahí, de la previsora. Y a pesar de los piquetes, a pesar de todas las trabas que quisieron hacer, igual marchamos y así lo vamos a hacer el 1 de septiembre. Y no solo de la previsora, también van a haber personas en Santa Mónica y van a haber personas en la avenida O'Higgins, que es Libertador. El municipio Libertador es de nosotros, que además en las elecciones pasadas quedó demostrado que ya no respalda al gobierno nacional. Y las leyes también son muy claras. La Constitución y la ley de participación política establece cuáles son las limitaciones, cuáles son las condiciones para manifestar. Y absolutamente todas se están cumpliendo. La actitud de los estudiantes y la actitud de todos los ciudadanos tiene que verse orientada por las leyes y no por quienes las violen. Tiene que verse orientada por lo establecido y no por quienes quieran alterar el orden de las leyes y el hilo constitucional. Reiteró la importancia de manifestar de forma pacífica. No podemos caer en la tentación de porque alguien que piensa distinto a nosotros nos diga algo, responderle de la misma manera, ni podemos tampoco caer en la pasión de que porque algún efectivo, incumpliendo con su mandato constitucional, quiera hacer algo en contra nuestra. Mientras más acciones de ese estilo veamos, con más profundidad tenemos que asumir nuestra lucha en paz y por la paz, entendiendo que ejercemos un derecho y que lo ejercemos como está en la Constitución, sin más limitaciones de las que están ahí. Asimismo, solicitaron a la Fuerza Armada Nacional que pongan a un lado sus intereses y parcialidades políticas y tal como es su deber constitucional, garanticen la seguridad de los venezolanos el próximo jueves, insistió el estudiante en defensa de sus derechos. Pacíficos pero firmes, así aseguraron las organizaciones presentes asistirán a la convocatoria. Carolina Bigot, Televen. El diputado a la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, aseguró que el diálogo entre el gobierno y la oposición es vital para mejorar la economía venezolana. Pero te decía, hay que analizar, sí, a la oposición y hay que dialogar con ella, pero hay que analizar el contexto geopolítico y hay que analizar la coyuntura. Estás atravesando una emergencia económica producto de la baja de los ingresos petroleros y esa es la principal dificultad de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos queremos paz, la mayoría de los venezolanos queremos trabajar. La situación que estamos viviendo, José Vicente, no se resuelve con referendo, con carta democrática, se resuelve trabajando y produciendo. Es como si fuésemos una gran familia y tuviésemos un problema, nos botaron del trabajo. No nos podemos poner a pelear, nos tenemos que abrazar, proteger y ponernos a producir, echar para adelante. Héctor Rodríguez agregó que la democracia y la libertad no están garantizadas plenamente en Venezuela. Destacó que desde el Ejecutivo Nacional están dispuestos a defender estos derechos constitucionales a fin de solucionar la situación que atraviesa el país. Bueno, amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Gaudi. Sí, precisamente vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en el segmento de entrevistas. Carlos, cuéntanos. Bueno, nivel de expectativas, ¿no? Lo hemos comentado desde el inicio del programa como tal y hay un nivel también de incertidumbre por una parte, pero también de tensión que comienza a multiplicarse de alguna manera, ¿no? Y hay, pues, gran interés en saber cómo se van a desarrollar las cosas a partir de hoy, en la antesala de lo que será la gran movilización que anuncian los opositores para el día jueves 1 de septiembre. Un poquito para acercarnos a ello, ¿no? Y ver si en verdad las expectativas son confirmables en un futuro de corto plazo. Conversaremos con la profesora de Ciencias Sociales y Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, Colette Capriles. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. Bueno, Colette, bienvenida. Vamos aquí a hacer un ejercicio de conjeturas sobre lo que pudiera presentarse a partir de hoy. No, ocurrieron episodios del fin de semana que nos dan una muestra de cuál pudiera ser la orientación que asuma como tal por inquietudes que tenga el propio gobierno, ¿no? Pero de cara a lo que pueda hacer el jueves, ¿tú crees que hay entusiasmo? Sí. Pero hay esperanza de que a partir del jueves 1 de septiembre pueda generarse una situación de cambio, porque hay quienes piensan que es como multiplicar y exagerar un poco las cosas. No, yo lo que creo es que estamos en un proceso de cambio. Yo creo que una de las cosas que tal vez haya que hacer con más énfasis es subrayar el proceso dinámico y eso, que además genera esa incertidumbre de la que hablas, en el que estamos. Un proceso que viene gestándose... yo diría incluso desde antes de las elecciones del 2012, porque
el sistema, el modelo Sí, de a ver, el desarrollo. proceso de agotamiento, había El indicios. modelo de desarrollo ya estaba mostrando signos de cansancio, vamos a llamarlo así. Solo la campaña electoral logró revivir en aquella ocasión, en el 2012, un cierto panorama de entusiasmo, vamos a llamarlo así, pero básicamente estamos viviendo un proceso de cambio político. Lamentablemente el gobierno de Maduro no leyó para nada esa esperanza, digamos, de la sociedad venezolana y se ha negado a hacer los cambios que a lo mejor hubiera podido hacer como presidente y tal vez hacer del aterrizaje, vamos a llamarlo, del chavismo, un aterrizaje mucho menos abrupto de lo que parece estar teniendo. Ahora, internamente uno puede imaginar, ¿no? Y por lo que uno conversa, a veces en privado, con algunas personas que tienen conexión con la estructura de poder, que en lo interno están conscientes que para ellos se agotó, ¿no? El problema es mantenerse como de lugar por la supervivencia. Y hay varios segmentos internamente que disputan y que uno tiene una posición, el otro otra, el otro otra, el otro otra. Lo que sí parece claro, y muchos dicen que eso es una muestra de que seguimos siendo un país primitivo, es que al final de cuentas puede ser el factor militar el que oriente y determine lo que vaya a pasar en Venezuela. Bueno, yo creo que hay que tomar con mucha precaución todo lo que se refiere al tema militar hoy en Venezuela, porque y vamos a verlo también con respecto, para poner en contexto, con respecto a lo que puede pasar esta semana, ¿no? Para no distraernos demasiado, porque podríamos hacer la teoría. No pasaríamos aquí, No, valdría la pena, porque yo creo que hay muchísima confusión acerca de eso, no se está entendiendo. Yo pienso que la Fuerza Armada está tratando de conservar su espíritu corporativo dentro de la subordinación que le debe al jefe de la Fuerza Armada, que es Maduro, no es otro en este momento, y entonces ahí hay ahora que haya disensiones internas, etcétera, eso es otra cosa, pero creo que eso es lo que está tratando de hacer y eso tiene ciertos compromisos, eso implica ciertos compromisos con el propio gobierno, ¿no? Entonces ahí es donde yo no puedo especular mucho, no conozco, no soy experta, no conocemos la intimidad de lo que allí está ocurriendo. Pero yo creo que hay algo que es muy importante. Yo creo que el general Padrino López ha sido muy claro. Hay como una función de conservación del orden público y de la paz que vamos a ver cómo se interpreta eso, pero que primero le corresponde, es verdad, a la Fuerza Armada, eso es cierto. Pero además hay que ver en qué contexto se aplica ese principio de conservación del orden. Ahora, ¿por qué entonces quizá allí se afinca, ¿no? Para todo este despliegue que ya comienza a verse y que seguramente se reforzará a partir del día de hoy? Pero fíjese que no es la Fuerza Armada la que ha estado digamos, agitando la relación con la oposición, sino que ha sido pues cuerpos de seguridad y de inteligencia del Estado los que están actuando en este momento como vamos a llamarlo, creando una situación preventiva y intimidante, evidentemente. Hay unos movimientos allí de la Guardia Nacional, en fin, pero al final de cuentas no se sabe qué va a ocurrir en las próximas horas o días. Bueno, justamente yo creo que vamos a evaluar lo que pasa, lo que se supone que debe pasar el jueves. El jueves hay una manifestación cívica y en paz y democrática, porque lo que se está tratando de lograr a través de esa presión de la calle, vamos a llamarlo así, es un derecho constitucional que se manifiesta en el artículo 72 de la Constitución, que no es sino el derecho a dar una opinión acerca del gobierno. Lo que se va a solicitar es una fecha. Defina usted CNE. Un proceso. Una presión de carácter social. Defina usted la fecha para escoger el 20%. Ahora, el gran problema es que el gobierno está en una situación tan precaria desde el punto de vista de la opinión pública, en que ese no es el único motivo por el cual la gente va a ir a la calle a manifestarse. Es decir, ahí coinciden además... El descontento generalizado. El descontento, la demanda a la cual el gobierno no da satisfacción. Cosas elementales que tienen que ver con la supervivencia, etcétera. Entonces, se van uniendo asuntos. El llamado es fundamentalmente un llamado a obtener un cronograma electoral porque la mayoría de la población en Venezuela, eso lo dicen todas las encuestas, no, sin duda, quiere una solución electoral que además es quiere cambio además. Quiere cambio, pero quiere que sea a través de una forma, de su propio voto, de su propia participación. Un cambio que venga dictado por situaciones de facto,
no va a tener el efecto de satisfacción Sí, que la gente está esperando, que es ser ella misma, las personas, digamos, el artífice del cambio y darle, digamos, su merecido al gobierno, decirle, darle su opinión, que yo creo que es una de las cosas más importantes de una democracia. Ahora, ¿no? te iba a preguntar, Colette, esa propia debilidad que tú expresas, que sientes y que muchos venezolanos sienten que tiene el gobierno, es lo que les lleva a tomar una serie de decisiones como las tomadas en las últimas horas, el comenzar a hablar que se está preparando un golpe de Estado fascista, que van a recordar el 11 de abril del año 2002, en fin, una entremezcla de cosas muy, muy extrañas que están fuera de contexto. Al Bueno, final yo no diría que el gobierno está en una situación de debilidad, está en una situación de desventaja en términos de la opinión pública, pero conserva un gran poder, Bueno, evidentemente. sí, bueno. Sí. Es decir, no, hay que distinguir las dos cosas. Es decir, estamos en el peor de los mundos, digamos, el gobierno más detestado, pero tal vez con más poder que hemos tenido, un refugio ¿no? Entonces, importante, tiene en apariencia la Fuerza Armada, que es el poder de las armas, tiene un sistema de inteligencia que sigue a la gente, que presiona a los adversarios. sí, eso está muy claro. Yo sí creo que hay una... Ahora, ¿qué consecuencias puede tener eso? Es decir, evidentemente, ¿cuál es la construcción retórica? Hay que distinguir la construcción retórica, lo que dice, la narrativa del gobierno, de sus actos y de sus hechos y de su capacidad de hacer. O sea, creo que eso es una de las grandes habilidades. Hay toda una industria, vamos a llamarlo así, comunicacional del gobierno, con mecanismos que todos conocemos, y que repite, es interesante porque se repiten estructuras y esquemas que ya conocemos. Uno de ellos es tratar de asimilar el gobierno de Maduro a una especie de segundo tomo de los dichos y hechos de Hugo Chávez, y evidentemente nada mejor que recurrir a una épica heroica inventada, digamos, como la del 11 de abril del 2002. Pero Entonces, eso tiene percepciones favorables, porque en términos generales, cuando tú ves la ubicación que registran las empresas de opinión pública o las investigaciones simplemente de opinión pública, te dicen que por más esfuerzo que se esté haciendo, ese mensaje ya no cala y ya no llega. No solamente eso, yo no sé si ese recurso al 11 de abril favorece realmente al gobierno, en el sentido de que yo no veo que que la victimización le convenga en este momento, desde el punto de vista retórico, ¿no? Entonces, no, desde luego. Ahora, fíjate, pero ¿qué puede pasar a partir del 1 de septiembre, del jueves? Porque muchos dicen que es sí, la pregunta es el 2, ¿no? Sí, ¿Qué pasa el 2? ¿Qué pasa el 2? ¿Qué va a ocurrir? El nivel de segmentos de oposición dicen, bueno, es que es el comienzo de lo que ya será. Bueno, no se pueden hacer... Pero es un proceso, justamente. Yo lo que creo es que aquí se están activando fuerzas que tienen que ver con un proceso que es gradual y que tiene un objetivo político muy claro. Aquí el objetivo político es el gobierno debe rendir cuenta electoralmente de lo que es. Y si el gobierno no hace, fíjense qué interesante, aquí se produce una situación paradójica. Si el gobierno pretende no permitir que el revocatorio tenga lugar este año, no tiene razones tampoco para hacerlo el año próximo y tampoco tendría razones para ir a elecciones en el 2018. Si la lógica del gobierno es esa, entonces estamos en una situación, en ese sentido es muy crítico lo que pase en las próximas semanas, no solamente el próximo jueves, sino en general la forma en que la presión política sobre el gobierno pueda conducirlo a recuperar un mínimo del cauce democrático que necesitamos. Sí, es muy importante eso que dices. Bueno, te agradezco mucho que hayas compartido con nuestros televidentes. Gracias por la invitación, de verdad. Bueno, renovada invitación, Colette, para una próxima oportunidad. Hacemos una pausa y al retorno estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit en nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM. Venezuela, hoy Latinoamérica, se encuentra de luto porque ayer se dio a conocer la lamentable noticia de que Juan Gabriel, o mejor conocido como el Divo de Juárez, falleció a los 66 años tras sufrir un infarto.
El cantante había viajado a Estados Unidos para realizar en Los Ángeles una serie de conciertos dentro de su gira México es Todo, ofreciendo el último de ellos que se ha convertido en su recital final. El pasado viernes en el Fórum de la ciudad estaba previsto que siguiese con una nueva actuación en El Paso, Texas. Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, de estado de Michoacán, el 7 de enero de 1950. Era el menor de 10 hijos, vivió sus primeros 10 años en la pobreza y tras la muerte de su padre marchó con su madre a Ciudad Juárez. Allí ingresó en una institución de cuidado para menores, de donde escapó a los 13 años. A partir de entonces comenzó una travesía por las calles, vendió productos de madera y cantó en bares de la frontera con Estados Unidos. A los 21 años consiguió su primer contrato con la discográfica RCA y despegó desde el éxito de su tema No Tengo Dinero hasta lograr una trayectoria en la que consiguió vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Ha sido todo un símbolo de la cultura popular mexicana con uno de los repertorios más abundantes de composiciones en español. Su origen humilde y su difícil ascenso a la fama inspiraron sus canciones más conocidas. En 1990 fue el primer cantante de música popular que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, el recinto artístico más importante de todo México, al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entre su repertorio están las melodías como Hasta que te conocí, Así fue, Querida, El Noa Noa o Se me olvidó otra vez. Sus canciones abordan numerosos géneros musicales que van desde la ranchera a los boleros, pasando por el pop, la salsa o el mariachi. Su mayor éxito fue Amor Eterno, una ranchera que fue compuesta por la muerte de su madre en 1974 y que grabó en 1990 en dueto con la española Rocío Dúrcal. Juan Gabriel es el compositor mexicano con el mayor número de temas musicales registradas, con un total de 1.500 canciones. Su vida personal fue siempre objeto de polémica para la prensa. Fue padre de 4 hijos, además uno de los primeros cantantes mexicanos en admitir públicamente su homosexualidad. El año pasado lanzó 2 placas discográficas tituladas Los Dúo Dúo y Los Dúo 2, los cuales contienen los temas clásicos del cantautor, acompañado de varios artistas tales como Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Isabel Pantoja, Juanes, Laura Pausini, Alejandra Guzmán y Marc Anthony. Además de esto, el registro más fiel de su vida ha quedado en la serie de televisión Hasta que te conocí, donde le encarna el actor colombiano Julián Román, y que paradójicamente el último episodio de la serie fue emitido el sábado en la televisión mexicana, Pasa su alma. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Bueno, y habrá mucho más que hablar de Juan Gabriel, sin duda alguna. Bueno, una lástima, ¿no?, que se haya ido del Divo de Juárez. Sí, bueno, mucha ansiedad entre todos sus fans por conocer cómo será el sepelio, cómo será todo ese homenaje que se le hará, pues, para darle el último adiós. Probablemente en el Palacio de Bellas Artes se ha ofrecido el presidente de México, ¿no? Es así. Es así. Incluso el presidente de México envió sus condolencias a familiares y también, pues, amigos de Juan Gabriel. Ya tendremos detalles e informaremos. Hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela. Cuando desaparece.